No tenemos mucho tiempo para prepararnos para lo que se viene. Después de la Copa América, los jugadores regresan a sus equipos. Algunos tendrán unos días más de descanso por las vacaciones, pero de inmediato los que están en Europa, por ejemplo, tienen que incorporarse a la pretemporada. Por ejemplo, jugadores como Yangel Herrera, que viene de jugar la Copa América, que tiene que hacer pretemporada porque el Girona va a estar esta vez en la Liga de Campeones de Europa, entonces hay un nuevo reto para el venezolano. Otros que ya se incorporaron a sus equipos, como el caso de Yonder Cádiz, que comenzó marcando precisamente doblete con su nuevo equipo, el León. José Salomón Rondón, que ya se reportó y aunque no estuvo en esta jornada, pues seguramente estará en las próximas fechas con el Pachuca y ya está de inmediato en la lista para el Juego de las Estrellas. Es decir, la actividad para los futbolistas venezolanos no cesa, no se detiene. Y habrá que esperar a que llegue ese momento, en septiembre precisamente, en esa doble jornada que se viene a la eliminatoria de la Copa del Mundo, donde Venezuela tiene que ir a La Paz, jugar con Bolivia y después recibir en casa a la selección uruguaya. Si bien jugar contra Bolivia, hoy en día uno podría pensar es la selección más débil de la eliminatoria, también es cierto que Bolivia es un territorio difícil para jugarle de visitante. Subir a la altura de La Paz implica una tremenda preparación por la ausencia de oxígeno, porque hay que tratar de equilibrar físicamente al jugador con los que hacen vida en suelo boliviano. No es lo mismo correr a nivel del mar que hacerlo en la altura. Y Bolivia representa ese hándicap que siempre le ha resultado bien ante muchas selecciones, entre ellas Venezuela. Venezuela, a lo largo de la historia, 2 veces se preparó de manera diferente. En una de ellas se logró ganar gracias a un autogol, partido en el que fue precisamente guardameta titular Rafael Romo en los tiempos de César Farías, y la otra que formó parte de aquel empate en el camino a la Copa del Mundo de Brasil 2014, cuando Venezuela ganaba y dominaba el partido ante los bolivianos y después un error de nuestro arquero en aquel entonces, Reni Vega, facilitó el empate de los bolivianos. De resto, las visitas a La Paz se coleccionan son derrotas. Las formas de preparar ese partido ante Bolivia en la altura comienzan por varias soluciones. Quizá la más inmediata, pensar en subir a La Paz lo más cercano a la hora del partido. Esto hecho con la intención que el efecto de la altura demore en llegar al cuerpo humano, demore en complicar el trabajo del ser humano en esas características. No es lo mismo correr con ausencia de oxígeno, y en La Paz, en la altura, hay muy poco oxígeno. Eso dificulta pensar, por ejemplo, dificulta correr, dificulta incluso gritarle al compañero o dificulta el oído, dificulta el equilibrio. Por eso que el que no se preparó para jugar un partido en la altura debe pasar el partido como en cámara lenta, cuando el que está acostumbrado a jugar en esas condiciones te pasa por arriba. Otra de las formas de prepararse es haciendo trabajos de cámaras hiperbáricas e hipobáricas a lo largo de las semanas previas al partido, practicando sesiones X cantidad de veces por semana para que el cuerpo se vaya acostumbrando a esa dificultad con la que se va a enfrentar el partido en La Paz. Esa fue una de las que se utilizó para el momento en el cual Venezuela empató a 1 con Bolivia, y Venezuela lo ha utilizado otras veces también en el pasado, pero sin el mismo resultado. La vez que se ganó en La Paz, lo que hizo en aquel entonces César Farías fue partir el equipo en 2. Mandó un equipo a trabajar primero en la altura de Mucuchíes, luego lo llevó a Ecuador y posteriormente lo llevó a Bolivia. Eran 2 selecciones prácticamente. Una que fue a jugar el partido en La Paz y otra que se quedó preparando el siguiente partido de esa doble fecha eliminatoria. Venezuela hoy en día puede tomar cualquiera de esas 3 alternativas. Habrá que ver cuál es la que se ajusta más. Hoy en día, por ejemplo, no sería descabellado partir el equipo en 2, porque si algo se demostró en la Copa América es que Venezuela tiene amplitud de jugadores para diversas posiciones, salvo alguna que otra donde quizás está más reducido el número de jugadores con los que se pueda contar. Pero esa podría ser una de las alternativas. La otra es ir trabajando las sesiones de cámaras, tanto hiperbáricas como hipobáricas, para reducir esos niveles de oxígeno en el cuerpo e ir adaptando el cuerpo a esas condiciones tan adversas que se van a encontrar en La Paz. Eso permitiría a Venezuela pues tener un equipo que esté físicamente igualado con los bolivianos, pero que obviamente en cuanto a talento, en cuanto a individualidades, uno piensa que apartando el aspecto físico de La Paz, el hándicap de la altura,
pues Venezuela, creo yo, tiene mejores jugadores para afrontar ese partido y después vendría el choque contra Uruguay. Son cosas que en las próximas semanas ya deben estar pasando por la mente de Fernando Batista. El Bocha conoce esta situación, obviamente, no está como Peseiro, que llegó y no entendía mucho el tema de la altura. El Bocha Batista lo conoce y lo conoce bien. Entonces, habrá que ver cuál es el plan que va diseñando Venezuela desde ahora, pensando en esa doble jornada que se viene en septiembre, porque no hay demasiado tiempo, ¿eh? Lo que queda es pocos días del mes de julio y, por supuesto, todo el mes de agosto, donde no se va a tener la oportunidad de trabajar con los jugadores, sino hasta 3 días, si acaso, antes del arranque de esa doble fecha eliminatoria a la Copa del Mundo. Venezuela tiene que prepararse, porque nos vienen 2 partidos muy difíciles en septiembre y hay que tratar de sacar puntos, de seguir pegados en ese cuarto lugar con el sueño intacto de ir a la próxima Copa del Mundo. Duélale al que le duele.